buenos días a todos. Vamos a iniciar con el seminario, con aquí nómina, versión 15.3.1 y las consideraciones que debemos de tener para 2023, que prácticamente estamos a casi nada, ¿no? A la vuelta de la esquina para iniciar con un nuevo año. Espero que se las estén pasando bien en esta temporada, deseándolos lo mejor. Pues bueno, vamos a arrancar con ello. ¿Qué vamos a ver en esta pequeña reunión? Vamos a ver prácticamente parte de la reforma de Ley Federal del Trabajo respecto a las vacaciones dignas, que, pues bueno, sobre este punto conocemos que desde el 1970, no había existido una reforma laboral respecto a prestaciones mínimas de ley, por lo que a partir del 2023 hay un impacto en cuanto a los días de vacaciones, como mínimo 12, cuando se haya cumplido un año, y por ende ese cambio afectará sin duda alguno a la base de cotización para efectos del Seguro Social. Vamos a ver también el tema de salarios mínimos, que si bien es cierto, pues ya desde los primeros días de diciembre, de acuerdo a la Comisión Nacional del tema del salario mínimo, la famosa CONASAMI, pues había ya indicado el porcentaje de incremento al salario mínimo, que si bien es cierto, pues un 10% era por efecto de la inflación y el restante pues prácticamente era como tal un incremento, ¿no? Pasando de prácticamente de 172.87 a 207.44. Esto para la zona general. Y bueno, respecto al tema de la inflación, que pues ya desde el día 9 de diciembre habíamos alcanzado ya el 10% de inflación en este año, pues ya sabíamos entonces que habría una nueva tabla de ISR para 2023. A partir de esta versión en la cual vamos a estar trabajando y haciendo casos prácticos, ya está considerando estos 3 puntos. Tablas de prestaciones respecto a vacaciones dignas, salario mínimo para efecto de 2023 y la tabla de ISR en 2023. Por último, pues bueno, estaremos realizando 2 casos prácticos respecto al proceso de incremento de salario. Y aquí es bien interesante. ¿A quiénes les va a afectar un poquito más? Como decíamos al inicio, al tema del periodo semanal. Porque generalmente un periodo semanal es de lunes a domingo, ¿no? Considerando que el domingo es día de descanso, es séptimo día, pero no en todas las empresas, giros o actividades inician lunes y terminan domingo. Hay empresas que la nómina la llevan de martes a lunes, de miércoles a martes, de jueves a miércoles, de viernes a jueves, de domingo a sábado. Entonces, esto va a impactar respecto al nuevo salario mínimo para 2023 y el salario mínimo del 2022. Vamos a ver también el tema de proceso de aplicación de vacaciones. ¿Qué impacto va a tener dentro del sistema? ¿Cómo le vamos a poder mover? ¿Cómo vamos a ver ese cambio? ¿En dónde vamos a encontrar las tablas que intervienen y que impactan a este cambio? ¿Vale? Las consideraciones también de cómo debemos de estar trabajando y en efecto de que hayan vacaciones pendientes con algunos colaboradores. Bien, ¿qué beneficios y mejoras tenemos para esta versión 15.3.1? De entrada son 4 rubros, 4 puntos generales que van a impactar. Uno, pues el tema de la reforma de la Ley Federal del Trabajo sobre vacaciones dignas, pasando prácticamente de 6 días cuando se cumple un año o el aniversario laboral a 12 días laborales en el primer año y seguido de ello 2 días por cada año cumplido hasta llegar prácticamente al 5º año y así sucesivamente ya serían 2 años por cada 5 años cumplidos. Respecto al Seguro Social también, bueno, recordemos que también hay una reforma respecto a las cuotas patronales, en donde habrá una mayor aportación de los patrones al Seguro Social para efectos de cesantía y vejez. También vamos a encontrar el tema de salario mínimo 2023, que en esta versión, bueno, desde la versión 15.2.1,
Ya habíamos comentado que hay 3 tablas que se van a actualizar de forma automática. ¿Cuándo? Bueno, cuando se abra la empresa y cuando la empresa detecte o el sistema detecte que ya hay nuevos valores publicados para 2023. En ese caso, cuando abrimos la empresa, nos va a mostrar que el salario mínimo ya está vigente y nos va a actualizar las tablas. Tabla de salario mínimo, tabla de UMA y tabla de factor descuento o también llamado UMI para efectos de los créditos de Infonavit. Bueno, a partir de esta versión ya no tendríamos que preocuparnos por esos 3 datos, sí validar, no dejar de validar esos datos para tener la certeza de que las tablas tengan los valores o datos correspondientes al ejercicio en el que estamos trabajando. También vamos a hablar del tema de actualización de tablas y tarifas respecto a las tablas de ISR para 2023. Bien, empezamos entonces por el tema de reforma de Ley Federal del Trabajo. Se da a conocer ya a partir de un decreto y bueno, ya desde publicidad de hace tiempo sobre lo que se traía o se estaba planeando en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en donde pues obviamente querían que fuera de forma paulatina o por lo menos que se tomaran 6 días continuos de los 12 días del primer año. Y pues bueno, al final quedó que los 12 días se tendrán que tomar de forma continua. Y eso es importante. Dentro de los sistemas de nómina o el empleado debe de tomar los 12 días continuos. Ya es muy claro, ¿sí? Es muy claro hoy en día los 2 artículos que se reforman. Es muy claro en donde indique que los días del primer año se tienen que tomar de forma continua. Después de eso, puede ser que cumplas quinto aniversario y entonces sí puedas tomarte los 12 y los otros días ya a consideración y en común acuerdo con el patrón. Esos son temas que hay que considerarlos. De hecho, prácticamente la Secretaría de Trabajo generó un listado de preguntas frecuentes respecto a ello, que también se los vamos a compartir y dar a conocer en un momento. Pero hay un tema también que es importante considerar, ¿vale? El decreto reforma el artículo 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo. Pues prácticamente donde les comentaba que ya establece que a partir de que cuando se cumpla un año de servicios, pues el empleado tendrá que disfrutar por lo menos 12 días laborables, ¿sí? Y pues esto obviamente es el que les comentaba que será un aumento de 2 días por año, ¿sí? Hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. A partir del 6º año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicio, ¿no? Es decir, aquel que tenga ya prácticamente 20 años tendrá 26 días de vacaciones, los cuales tendrá que tomar 12 días continuos y los otros días, como comentábamos, ya en común acuerdo. Aquí es importante considerar, platicar, y aquí estarían trabajando muy de la mano con su asesor laboral y su abogado laboral. Porque si hay un impacto respecto a los cálculos, ¿sí? Respecto a los días de vacaciones que debe de entregarse. En el artículo 78 indica que del total del periodo que le corresponda conforme a lo previsto en el artículo 76 de esta ley, la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos, por lo menos dicho periodo, a potestad de que la persona trabajadora podrá ser distribuida en una forma y tiempo que así lo requiera. En cada una de las presentaciones, que por supuesto se las vamos a compartir, están los fundamentos respecto al decreto, respecto a los artículos y respecto a la liga de preguntas frecuentes. Pero aquí es un tema bien interesante, ¿vale? ¿Qué pasa si el empleado el 5 de enero del 2023 cumple su 2º aniversario? En ese caso, ¿cómo se va a calcular los días de vacaciones? La reforma laboral inicia o entra en vigor a partir del 1 de enero de 2023. Si nos apegamos a ello, a esto, prácticamente le corresponderán 14 días. Pero ahí hay un dilema, prácticamente, en donde ya hay opiniones diversas entre propiamente asesores laborales y, bueno, abogados,
laborales, en donde dice, oye, sí, pero también hay un artículo, que es el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos, en donde dice que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Aquí el beneficio es para el trabajador. ¿Sí? Si lo queremos ver de esa manera. A quien le estaremos afectando aquí sería el patrón. Entonces, por ello, algunos se están considerando también de esto. Y es por ello que dentro del sistema de control quinómena, va a tener una opción en donde, de acuerdo a la opinión, al criterio, a la asesoría, al punto que les indique su abogado laboral, ustedes pueden elegir cómo quiere que el sistema les calcule las vacaciones. Ahorita se los voy a mostrar dentro del sistema. Quieren que les calcule que a partir si el 5 de enero cumple el aniversario, les entregue 12 días o le entregue lo proporcional. Es decir, si trabajó la mitad en 2022 y la otra mitad en 2023, pues esa mitad se estará calculando con la tabla de prestaciones del 70, ¿sí? En donde dice que son 6 días por año. O sea, la mitad será calculado en proporción a ellos y la otra mitad será calculado en proporción a la nueva tabla de vacaciones que entra en vigor en 1 de enero de 2023. Y el sistema, obviamente, ya no le estará dando 12 días, sino aproximadamente 9 días de vacaciones. Pero si ustedes se apegan a esto, pues prácticamente le estará entregando los 12 días. Pero eso es un tema que no lo decidimos nosotros. Compact nos va a poner la opción dentro del sistema y ustedes van a decidir con qué opción quiere que se calcule entonces las vacaciones. Que esto también afectará sin duda alguna la base de cotización. Recordemos que por mucho tiempo nos siguió el factor de integración base, que es para empleados nuevos, el de 1.0452, porque el 25% de prima se calculaba sobre los 6 días de vacaciones. Hoy en día ya no será así, será sobre los 12 días, por lo cual cambia dicho factor de integración. ¿Cómo impacta dentro del sistema? Pues bueno, ya el sistema ahora estará tomando a partir, dependiendo de la opción que ustedes elijan, va a tomar el porcentaje de prima por los 12 días o también de forma proporcional. Y ahorita les vamos a mostrar una cédula en Excel que con gusto se los pasamos, que viene dentro de la carta técnica y que Compact lo facilita, para que tengamos un panorama, un proyectado de cómo estaría prácticamente trabajando el sistema. Bien, eso es la tabla que conocemos, la tabla hasta hoy en día, la que nos siguió por mucho tiempo, ¿vale? En donde prácticamente estamos viendo los días o prestaciones mínimas de ley, donde nos decía que, de acuerdo a la antigüedad, si es alta o el primer año, nos va a corresponder 6 días de vacaciones. Y esta tabla sería entonces la nueva ya para 2023, en donde vamos a poder visualizar que el primer año son 12 días, el segundo 14, el tercero 16, el cuarto 18, el quinto 20, del año 6 al 10 son 22 días, del 11 al 15 24 días, de 16 a 20 26 días y así sucesivamente. ¿Sí? Cuando vayamos a abrir la empresa por primera vez, en la versión 15.3.1, se va a actualizar el salario mínimo de forma automática. De hecho, nos estará mostrando una ventana como la que estamos viendo prácticamente en este apartado. ¿Sí? Actualización de las tablas de la empresa, salarios mínimos con fecha de entrada en vigor del 1 de enero del 2023. Oye, pero yo todavía sigo calculando algunas nóminas del 2022 porque no se habían timbrado en tiempo y forma. Bueno, no pasa nada. Recordemos que el sistema toma el salario mínimo de acuerdo al periodo de la nómina. Si es una nómina del 2022, pues tomará el salario mínimo del 2022. Si es ya una nómina de 2023, va a considerar y a tomar el valor del 2023 para los cálculos correspondientes. Bien. Vamos a encontrar también que al momento de que estemos abriendo y nos muestre ya
entrada en vigor del salario mínimo, también nos estará mostrando una segunda ventana en donde nos indique que se van a actualizar las tablas de prestaciones. Conocemos dos tablas de prestaciones, que es confianza y sindicalizado, y adicional a ellos se estará agregando una nueva tabla que se llama de ley. Esa nueva tabla de ley será la tabla base. Esa no se podrá modificar. Podremos hacer uso de ella, pero no vamos a poder modificar sus valores. Y nos actualizará las otras dos tablas de prestaciones. ¿Vale? Dentro del catálogo de empresa, nosotros podemos seleccionar la empresa, dirigirnos a ese apartado y en la pestaña general vamos a estar encontrando la opción días reforma entrada en vigor o días proporcionales. Y es aquí donde les comentaba lo del tema de esa persona. ¿Sí? ¿Cómo el sistema va a calcular los días de vacaciones? Y ustedes podrán decidir, ¿sí? De acuerdo a la asesoría laboral que reciban, si vamos a tomar días de reforma entrada en vigor, es decir, si el 5 de enero cumple un año, prácticamente se le estará entregando los 12 días si dejamos de esa forma, días de reforma entrada en vigor. Si yo le digo días proporcionales, va a calcular los días que trabajó en 2022 cuando estaba la tabla de prestaciones anterior, tomará proporción de los días y los días que elaboró en 2023, los días de vacaciones correspondientes a los días trabajados. Por lo cual, hacemos mucho énfasis en revisar con qué opción vamos a trabajar. De forma predeterminada, el sistema viene como días de reforma entrará en vigor. ¿Ok? Y luego también están las tablas de prestaciones. Estas tablas las encontramos en la barra de menú. Tablas y tablas de prestaciones. Anteriormente solo teníamos confianza y sindicalizado. Sí, eran las únicas que teníamos, estas dos. Pero hoy en día se crea una nueva tabla que se llama de ley. Y esa tabla de ley es la base, lo que les comentaba. Esa no se va a poder modificar. De hecho, esta ya trae el factor de integración. Vemos cómo ha cambiado el factor de integración. Lo que conocíamos hasta hoy en día es 1.0452. Bueno, con los 12 días de vacaciones, el factor de integración es de 1.0493. O sea, ligeramente sube o impacta el factor de integración. Y bueno, luego tenemos esta otra opción que se llama fecha de entrada en vigor, en donde ustedes pueden modificar, ¿vale? Ahí les estará dando dos opciones. Si quiero utilizar la tabla de prestaciones que entra en 2023 o quiero utilizar la tabla de prestaciones de 2022. Recuerden, cualquier cosa que le modifiquen les afectará o les impactará en la base de cotización o días de vacaciones. Entonces, sí es un tema en donde ustedes tienen que estar revisando previamente con su abogado. Pues bueno, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social da a conocer las preguntas frecuentes. ¿Qué preguntas frecuentes tenemos con ellos? Pues de entrada, en un momento, vamos a darle clic en ese apartado. Y prácticamente solamente consta de 2 hojas. ¿Sí? Dentro de ellos dice que los 12 días de vacaciones son continuos, por lo cual la Secretaría de Trabajo considera que sí, de acuerdo a la reforma, de acuerdo al artículo 78, lo que establece, lo que veíamos anteriormente. Si cumplo 5 años en mi trabajo en 2023, ya tendré derecho a 20 días laborables de vacaciones. Ellos, la postura de ellos es que sí, ¿no? Como les comentaba, por eso es importante que ustedes revisen prácticamente con su asesor. Porque para la Secretaría de Previsión y Trabajo dice que si se cumple los 5 años en 2023, prácticamente sí tendrá derecho a 20 días. Otros hay quienes dicen que no, por el tema de la ley que no tiene que ser retroactivo, no es retroactiva. Se tendría que estar calculando los 4 años con la reforma anterior y el año que cumpla en 2023 sería ya con la reforma. Entonces es un tema ahí bien interesante en donde el sistema de nómina sí lo está considerando. Bien, vamos a entrar al sistema de nómina. De nuevo un momento. Vamos a compartir la pantalla.
Bien, vamos a darle a aceptar. Si yo estoy trabajando todavía en 2022, el sistema no va a actualizar las tablas de ISR. Ahorita lo vamos a ver. En el caso del periodo semanal, que es otro punto que tendrían que haber considerado, es que en este periodo, que es semanal, en la penúltima semana, ¿sí?, que es del 19 al 25, todavía viene siendo el tema de la semana dentro del 2022. La última semana que abarca del 26 de diciembre al 1 de enero, ese día ya se tendría que estar calculando con el nuevo salario mínimo. ¿Vale? Ahora, ¿cómo hacemos todo esto? De entrada, considerar la fecha de pago, porque la fecha de pago va a tener un impacto. ¿Sí? Si ustedes le agregan que es 1 de enero del 2023 que van a pagar, vean cómo se mueve. Ahí ya está cambiando y está indicando de que esa semana del 26 al 1 por la fecha de pago, recordemos que para el SAT, lo que cuenta en una nómina es la fecha de pago. Será considerada como la semana número 1 del 2023. Vamos a dejar del 30, 12, 2022 y le damos a aceptar. Dentro del botoncito de la casita, catálogo, vamos a encontrar esta opción, que es lo que les comentaba, días de reforma entrada en vigor y días proporcional. Esto jugará un papel muy importante. Vamos a cerrar esa opción y el otro cambio que vamos a encontrar es en la barra de menú tablas de prestación. Bueno, recordemos que desde la versión 15.2.1, esta tabla es la nueva también respecto a la tabla de para cálculo de la cuota o de la nueva cuota patronal, ¿no? En donde pues prácticamente aquí hay también un tema interesante, aún no muy claro respecto a este listado, ¿no? Vámonos a tablas de prestaciones. Y esta tabla que estamos visualizando, que dice de ley, es una tabla nueva. Y es una tabla base, la cual no puede ser modificada, no puede ser modificada. Fecha de entrada en vigor, si yo cambio, deseo guardar los cambios, no. Si yo cambio, ¿sí?, la fecha, pues aquí vamos a visualizar que es la tabla anterior, la que conocían. ¿Sí? Esa la vamos a dejar como viene. De confianza y sindicalizados son las que ya habíamos visto, son las con las que ya hemos trabajado y también esas son las que se actualizan, ¿vale? Hay una tabla dentro de tablas de la empresa que se llama antigüedad. Esa tabla de antigüedad deja de tener un impacto, ya no se va a utilizar, ya no se utiliza de hecho, ¿sí? Ya está obsoleta, pero simplemente no hay que tocarlo, hay que dejarlo como tal. Vamos a cerrar ese apartado. Denme un momento, nada más vamos a autorizar la nómina semanal 51 para posicionarnos en la última semana del año. Perdón, me comentaban que no se visualizaba. Ok. Sí, les comentaba que estábamos configurando la prenómina. Nada más agregué aquí la columna de sueldo diario y comentarles que esta persona tiene un salario mínimo 2022. Esta también tiene un salario arriba del mínimo para 2022, pero queda debajo del salario mínimo para 2023. Entonces, les platicábamos el día de ayer con una persona en donde, entonces, ¿solamente voy a realizar el incremento de salario para los que tienen salario mínimo? No. Tendremos que analizar qué empleados tienen salario mínimo y qué empleados tienen un salario por arriba del mínimo, pero que ya con el salario mínimo 2003 pueden llegar a quedar debajo de él. Por lo tanto, tendríamos que hacer también la modificación de dicho salario. Ahora, si en este momento yo valido, denme un momento, vamos a compartir toda la pantalla. Si yo en este momento realizo un cálculo, ¿vale?,
de 172.87 por 7 días, pues me dice que el salario es de 1,210.09, es decir, el sueldo más el séptimo día. Vamos a realizarlo por 172.87 por 6 días. Y son 1,037.22, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí, más el séptimo día. Llegamos a ese total antes mencionado. Pero no es cierto. Tenemos un día, tiene que estar calculándose con el nuevo valor del salario mínimo, que sería los 207.44, ¿sale? Entonces, esa persona tendría que tener 172.87 por 6 más 207.44. Entonces, su nómina tendría que ser de 1,244, es decir, ligeramente unos 30 pesos más. Ahora, ¿cómo resolvemos ese tema? Porque ahorita estoy poniendo un ejemplo donde está el 1 de enero, pero también tengo algunos clientes en donde su nómina es de martes a lunes, miércoles a martes, jueves a miércoles. Entonces, allí abarca más días. Ejemplo, hablamos del jueves 29 al día 4. Pues aquí prácticamente esta nómina se va a pagar el 3 o 4, ya es una nómina del 2023. Pero entonces el incremento lo tendríamos que hacer ya posicionados cuando estemos trabajando con ese periodo semanal. Ahora, ¿cómo hacemos el incremento del salario? Vámonos a barra de menú proceso, incremento de salarios, y puedo hacerlo en 2 etapas. Número 1, puedo poner un rango 172.87 y pasar a todos los empleados. Le damos continuar. Aún y cuando yo en el parámetro pasé a todos los empleados, únicamente le dije que me muestre los empleados que tienen ese rango, ¿sí? Salario menor y rango salario mayor. Por lo cual solamente me estará mostrando uno que es el que tiene salario mínimo. Si yo le hubiera indicado, a ver, muéstrame como salario mayor a 207.43, ya me va a mostrar dos. ¿Vale? Vamos a cerrar un momento, vamos a visualizar la tabla, tablas de la empresa. El salario mínimo es de 207.44. Entonces voy a indicarle que mi rango de salario sea de 172.87 a 207.44. Cerramos, proceso, incremento de salario. Digo, ahorita está muy sencillo porque son 3 empleados, pero en una nómina de 50, 100, 150, 200, no puedes ir uno a uno. Digo, sí puedes, pero te va a llevar un tiempo considerable. Ahora bien, el salario menor y el salario, vamos a dejarlo como 172.87, y el salario mayor, vamos a indicar que son 207.43, porque quien tenga 207.44, pues no habría necesidad, ¿no? De hacer ese incremento. Pero ustedes pueden jugar con este rango. El rango que ustedes agreguen aquí son los empleados que les estará mostrando nada más en este apartado. Solamente me está mostrando 2. ¿Por qué? Bien, porque dentro del listado de empleados observamos que hay uno que tiene 172.87 salario mínimo, otro que está en 200 pesos y un tercero que es de 250. Ese de 250, como no está dentro de ese rango que yo establecí, pues no me lo está mostrando. Muy bien. Una vez que tenemos esta ventana, es donde vamos a empezar, ¿sí?, a validar el incremento. ¿A partir de qué fecha se estará incrementando? No del 26, hay que tener mucho cuidado. Tiene que ser a partir del 1 de enero del 2023. ¿Estamos? Bien. Ahora, dentro de lo que está el apartado o encabezados color amarillo,
son datos que tiene actualmente el trabajador. Y lo que está en encabezado color gris son datos del nuevos que tendrá a partir de la fecha de aplicación que estamos indicando. Ahora, ¿cuál será su salario diario? Si es que vamos a poner el mínimo, 207.44. Y vamos a ver cómo el salario base de cotización parte fija, pues ya tiene un impacto distinto. Que aquí hay que analizar, ¿vale? Hay que revisar ese apartado. Es más, vamos abriendo de una vez la cédula. Con la que vamos a estar trabajando. Bien. Y vámonos al segundo empleado. En este caso, vamos a establecer que esta persona estará ganando a 250. ¿Vale? Por arriba del mínimo. Bien, listo. Hasta ahí sería todo. ¿Cuándo se va a aplicar este nuevo salario? El 1 de enero del 2023. Una vez que hagan toda esta modificación, pueden exportar a Excel para que tengan ahí como un papel o un historial de lo que se hizo en el sistema y lo que se tiene que haber aplicado en dicha fecha. Vamos a generar el reporte. Bien. El reporte ya fue exportado. Ese es el reporte el que estamos viendo. ¿Vale? Y vamos a cerrar. Por aquí tenemos una cédula que es con la que vamos a estar pues prácticamente trabajando. Dentro de esta cédula vamos a encontrar una pestaña donde habla pues el tema del fundamento legal, sobre las vacaciones, el impacto que hay en el salario base de cotización, las tablas de prestaciones mínimas de ley para 2022 y 2023, cálculo año de transición, aquí viene un ejemplo de cómo impactar en caso de que sea días proporcionales o completos de acuerdo a la reforma de ley federal del trabajo. Y el cálculo de factor de integración proporcional. Por ejemplo, estábamos hablando de ese empleado, ¿no? Donde, en un momento, vamos a ver los datos de cuándo cumple año esa persona. Bien, vamos a aplicar así como está. Son 217.95, base de cotización parte fija. Y le damos entonces aplicar incremento. Esto ya me genera la bitácora y cerramos. Si yo vuelvo a calcular, bueno, es más, vamos a filtro, seleccionamos otra vez todos los empleados. Vean cómo ha cambiado. Sueldo diario, 207.44. Vamos a calcular la nómina. Y vamos a abrir el sobre recibo. Esta persona estaba ganando, en un momento, que abra el recibo. Vamos a calcular. Ganaba 172.87. 172.87 por 6 días. El salario tendría que ser de 1,037. Vamos a calcular. ¿Ok? Si observamos ahorita, no me está modificando absolutamente nada. Voy a cerrar un momento y nos vamos a ir al catálogo del empleado. Si bien es cierto, esta persona, el empleado 7, su salario ya es de 207.44. Su base de cotización parte fija y este no lo está calculando para los 6 días.
¿sí? No lo está calculando. ¿En qué momento va a entrar el cálculo? Bueno, a partir del 1 de enero del 2023. ¿Por qué? Porque así fue como se aplicó o se hizo el incremento de salario. Ahora, si bien es cierto es que un día me tiene que estar calculando con 207, cosa que no lo está haciendo. Aquí hay que considerar el tema del periodo semanal. Recordemos que en el periodo semanal podemos manejar un concepto de sueldo que son 6 días y el concepto séptimo día, que al final del día, ¿sí? La clave o dígito del SAT es sueldos y graba al 100%. Vamos a modificar un momento el tipo de periodo. Vamos a quitarle el séptimo día, que era el día primero. ¿Ok? Entonces son 7 días de pagos. Vamos a darle guardar. Ok. Un momento, voy a entrar nuevamente a periodo. Este periodo tiene que ser del día 26 de diciembre del 2022 al 31, perdón, al día primero del 2023. Así es como tiene que quedar, sin ningún problema. Y el siguiente periodo para 2023, en la primera semana, es del día 2 al día 8. Bueno, y no sé por qué me lo cambió, pero ya lo corregimos manualmente. ¿Vale? Son 7 días de pago. Vamos a cerrar. Vamos a calcular nuevamente. Y vean cómo, ahorita vamos a validar. Bueno, entramos al sobre recibo. Y vemos que si el sistema estuviera calculando los 7 días por 172.87, el sueldo tendría que ser de 1,210.09. Sin embargo, no debería ser esto, sino lo que estamos visualizando en este momento. ¿Por qué? Porque se están calculando 6 días, que son de diciembre, del 26 al 31, 6 por 172.87, más el día 1 de enero, que ya es con el salario mínimo de 207.44, más 207.44. Y ya nos da entonces el importe que estamos visualizando ahí. Entonces, la consideración es que si yo manejo mi nómina semanal, pero lo muestro como 6 días de sueldo y séptimo día, no te lo va a mostrar, ¿sí? No te va a mostrar el salario del 1 de enero del 2023, aun y cuando ya hayas hecho el incremento de salario. Por lo cual, te recomiendo, por favor, que solo por esta ocasión, solo por esta semana, modifiques en el periodo, le quites el séptimo día y le pongas días de pago 7 para que te lo esté calculando de forma correcta. ¿Vale? Ese es un punto que nosotros detectamos y te estamos dando la opción de cómo puedes corregir ese tema. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Bien, todo claro. Perfecto. Vamos entonces a cerrar. Bueno, vamos a ver si me dicen, oye, no vamos a tener problema por quitarle el séptimo día. Al final del día no se lo estamos quitando. O sea, no se está visualizando en el recibo como pagado, pero en sueldo son 7 días, que son 7 días de la semana laboral. Y el concepto de sueldo, la clave del SAT P001, sueldos, salarios y jornales. El concepto de séptimo día utiliza la misma clave, que no debemos de tener ningún detalle. Ok. Esa es otra opción. Una pregunta. Las nóminas,
Vamos a leer una pregunta que está interesante. Verónica Talamante nos dice, una pregunta, las nóminas que manejamos son de lunes a domingo. Justamente ese escenario que estamos viendo. Pero en esta ocasión se cambió el periodo hasta el día 31 de diciembre y se realizó un periodo en el 2023 por el día 1 de enero. Habrá problema. Ok, pregunto, la nómina, la primer nómina de enero 2003 es de un solo día, del 1 al 1, o ya rehicieron todo el periodo que sería del 1 al 7. Ahí sería buena la pregunta. Ahora bien, el día primero que trabajó esa persona, ¿se lo pagaste en 2023 o se lo pagaste en 2022? Esa es otra pregunta que me gustaría que me respondiera. Dice, pero en la suma no da, tendría que ser 1452.08. Bueno, no sé qué suma estás haciendo, Georgina. A ver, vamos a validar. El salario diario, acuérdate que el periodo semanal es del 26 de diciembre al 1 de enero. El salario mínimo, ¿eh? 2022. Y el salario mínimo del 2023 es de 207.4. Esta otra es la nómina, son 7 días. La semana son 7 días. Son 6 días del 2022 y un día del 2023. No te vayas con la finta porque aquí dice salario diario 207. Quiero pensar que eso es lo que estás haciendo. 207.44 por 7. Exactamente. Tú te estás haciendo por ese lado. No. La nómina semanal abarca días del 2022 y días del 2023. 6 días se van a calcular 6 por 172.87 más un día de 207.44 y nos da 1244.66. También cuenta mucho cómo yo apliqué el incremento. Le dije, el incremento, házmelo a partir del 1 de enero del 2023. Dice, en el caso de que las semanas sean de miércoles a martes, ¿no sería necesario? Pues tendríamos que ver, porque por ejemplo, esa semana es de martes a miércoles. O bueno, más bien sería como que de miércoles a martes, ¿no? Miércoles a martes, del 28. Sí, tendríamos que hacer el incremento, porque el 28, digo, en caso de que tengamos salario mínimo, ¿vale? O que no tengamos salario mínimo, pero que el salario para 2023 quede por debajo de 207.44. Porque si ese es el caso, el día 28, 29, 30 y 31, esos 4 días se tienen que calcular con el salario mínimo del 2022. El primero, domingo, lunes 2, martes 3, se tienen que calcular con el salario mínimo del 2023. Ahora, lo que cuenta también mucho es la fecha de pago. Y esa nómina seguramente ya sería la primera nómina de 2023. Ok, entonces no tenemos ningún problema, Verónica. ¿Sí? Si la nómina, que fue por el 1 de enero, se va a pagar en el 2023, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque justamente platicamos, ¿no? Para el SAT, ¿cómo se consideran los recibos de nómina? De acuerdo a la fecha de pago. ¿Sale? Entonces, si tú pagas el trabajo, el día que trabajó la persona fue el 1 de enero y tú le pagas el 1 de enero, bueno, ese importe, esa retención de ISR, si es que se tiene, será para 2023, enero 2023. Sí, no debería haber ningún problema. ¿Sale? Si la nómina semanal termina el viernes 30 de diciembre, ¿cómo pago el 31 de diciembre? Hago un solo periodo por ese día. Puedes hacerlo, digo, está la opción, pero yo te preguntaría, a ver, ese día 31 de diciembre que trabajó, ¿cuándo se lo vas a pagar? ¿Se lo vas a pagar el 31? Está bien, haz una nómina por un solo día. La pregunta sería, ¿qué tipo de periodo de nómina pongo? ¿Qué clave? ¿Semanal? No aplicaría porque es un solo día. Ese es otro punto que hay que considerar. Y además, esa nómina, si es del 31, porque veo que tu nómina es de sábado a viernes, entonces el 31, el día 6 sería la fecha de pago. Esa nómina, aunque ya tienes un día de 2022, la nómina va a jugar para 2023. Pero ese solo día, en caso de que tenga salario mínimo, se estará calculando con 2022. Todos los demás con 2023. Bien,
Continuamos entonces. Espero que quede resuelto alguna de las dudas. Y si no, con gusto lo podemos ver al final. Listo. Vámonos entonces a realizar el proceso de autorización de la nómina. Listo. Vámonos entonces a indicar la fecha de pago. Y terminamos. Ojo, cuando ya el sistema detecte que el periodo de nómina ya está en 2023, si yo tengo un periodo extraordinario o manejo dos tipos de periodos, semanal y quincenal, la quincenal ya estoy en 2023, pero semanal todavía sigo en 2022. O un periodo extraordinario. Un periodo extraordinario también está en 2022. El sistema no va a actualizar las tablas de ISR. ¿Por qué? Porque si actualiza las tablas de ISR, pues le dan la torre al cálculo de ISR para la nómina todavía del 2022. Entonces, el deber ser, el orden, tendría que ser que cierro todas mis nóminas, semanal, quincenal, para que ya entonces, y no puedo calcular la semana del 2023 porque la tabla de ISR no está actualizada. Tengo que cerrar también y autorizar mi última quincena o mi periodo extraordinario para que entonces el cálculo que se haga ya para 2023 sea con las nuevas tablas. Aquí lo que me está diciendo el sistema es que no se está actualizando la tabla de ISR mensual porque todavía tengo el periodo quincenal con 2022. Me falta una quincena o dos quincenas. Y es importante. Si el mensaje dice que no se actualizó la tabla de ISR mensual 2023, lo que yo tengo que hacer es, bueno, revisar que la tabla efectivamente no se haya actualizado. Me topé con un caso bien interesante en donde decía que no se había actualizado la tabla de ISR. La tabla de ISR que estaban utilizando para calcular la nómina era todavía de la del 2014. Imagínense todo el tema que van a tener en caso de que el TAC va a detectar, porque hoy el algoritmo del SAT detecta, porque es a través de programación, cálculos, lo va a detectar. Va a detectar que no se calculó efectivamente el ISR de forma correcta. Cuando actualizaron su sistema ya por el 2018, 2019, no se actualizó las tablas justamente por eso. Y seguía trabajando. Era un periodo que ya no utilizaban. Y seguían trabajando. Y seguían calculando la nómina con las tablas de ISR del 2014. Recordemos que del 2014 al 2017 se utilizó la misma tabla. Luego en el 2018, 2019, 2017, 2018, 2019 era otra tabla de ISR. 2000, hasta el 2020. 2021 y 2022 es otra tabla de ISR. Y 2023 es otra tabla de ISR. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si dice que no se actualizó, no hagan ningún cálculo. ¿Vale? No paguen hasta que hayan validado que efectivamente las tablas son correctas. Vamos a validar tablas. Tablas de ISR vigente. Vamos a la pestaña ISR subsidio mensual. Y estamos viendo que la segunda fila, el segundo renglón, es de 644.53. Ahorita cambió de estar como 744, algo es 800. Ahorita vamos a validar. Cerramos. Voy a cambiarme de periodo. Quincenal. Efectivamente, tengo un periodo quincenal todavía en 2022. Y es por eso que el sistema, al momento de abrir un periodo o ya de trabajar con un periodo 2023, dice que no se actualizaron las tablas de ISR. Bien, vamos a calcular. Vamos a autorizar para ver el proceso. Si ustedes tienen periodo quincenal, no va a haber tanto relajo, ¿no? Porque sí es perfecto. Termina el 31 de diciembre y luego empieza el 1 de enero. Vamos a autorizar el periodo quincenal. Ok, aquí ya hay una advertencia, ¿no? Donde dice, el periodo ha cambiado de ejercicio. Recuerda actualizar las tablas de salario mínimo para calcular correctamente el siguiente periodo, lo cual ya está actualizado, ¿no? Listo, le damos a aceptar. Finalizamos.
Y aquí me dice, oye, no se actualizó la tabla de ISR mensual 2023. Mi periodo quincenal y mi periodo semanal y quincenal ya están en 2023. Pero aquí me dice, oye, detectamos que hay un periodo extraordinario, el cual todavía tiene fecha 2022. ¿Deseas cambiar la fecha actual del periodo extraordinario por fecha 1 de enero del 2023, ya para que no haya ningún periodo y podamos entonces actualizar las tablas de ISR? Le damos continuar. Las tablas de ISR y subsidio fueron actualizadas correctamente. Y le damos que sí. Ya están las nuevas tablas. Ok, sí, 746, lo que comentaba hace un momento. Y cerramos. Vamos a validar tablas del ISR vigente, ISR subsidio mensual. Y aquí estamos viendo ya la nueva tabla de ISR para 2023. De hecho, aquí dice en la cinta verde, tablas para el cálculo del ISR mensual vigente a partir del 1 de enero del 2023. Y si yo reviso la tabla de ISR y subsidio anual, estos no se han modificado. ¿Por qué? Porque posiblemente todavía tengas que hacer tu cálculo anual si no lo hiciste en diciembre del 2022. ¿No? Si lo harás en enero, febrero, marzo, solamente va a mantener todavía esta tabla anual, ya que recordemos que esta no interviene en los periodos semanales, quincenales, catorcenales de la nómina, sino nada más en el tema del ajuste o recálculo anual. Por lo cual, ya una vez haya pasado el tiempo en donde tú tuvieses que haber ya generado tu cálculo anual en 2023, ya saldrá una nueva versión o se actualizará también las tablas de acuerdo a lo actual del 2023. Listo, entonces vamos a cerrar. Espero que aquí ya no tengamos ningún detalle. Ahora aquí ya viene lo interesante. Vamos a la barra vamos a darle el botón de la casita, vámonos a catálogo, vamos a dejar, ¿vale? Esta opción, días reforma entrada en vigor, lo que establece una de las preguntas frecuentes de la Secretaría de Trabajo, ¿vale? Así como está, si hay un escenario, si cumple 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, los años que sean, en 2023, el sistema va a funcionar o va a calcular las vacaciones de acuerdo a lo que está indicando esta pregunta frecuente. Porque estamos dejándolo como días reforma entrada en vigor. Vamos a cerrar. Vamos a prenómina. Denme un momento, vamos a ver cuándo es su aniversario laboral. Ok, el 5. Pues con eso estaría perfecto para hacer pruebas. Vámonos a sobre recibo. Entramos a el apartado de vacaciones. Y vamos a revisar entonces tu cártex de vacaciones. Vean, esta persona cumple el 5 de enero del 2023 el aniversario laboral. Y a partir de ahí, entonces le está calculando 12 días. No lo proporcional, sino lo que establece una de las preguntas frecuentes. Si yo cumplo el 1 de enero del 2023 en adelante, el primer año, 2, 3, te va a calcular con la nueva tabla. Y hay otros que dicen, no, tendría que hacerlo proporcional, ¿no? Los días que trabajó con los días que está trabajando en 2023. Vamos a cambiar para que vean el cambio que está haciendo. Vamos a cerrar. Regresamos al botón de la casita, catálogo y días proporcionales. Guardar. Cerramos, entramos al sobre recibo. Vamos a vacaciones. Visualizamos el cártex de vacaciones y vean
cómo está calculando ahora. Entonces está calculando de forma proporcional los días laborados en 2022 con la reforma del 70 y los días que laboró del 2023 con la reforma de 2023. Entonces, esto está a consideración prácticamente de ustedes o indicaciones de sus abogados laborales. Pero sí, Compact está dando las dos opciones. Y esta es como viene de forma predeterminada. Bien, cerramos. Ahora, eso mismo también estará afectando en un momento, estará afectando también la base de cotización, ¿sí? En este caso estoy dejando como días de la reforma, ¿sí? Así como viene ya para 2023. Si yo realizo un incremento de salario a esa persona por aniversario laboral, en este caso sería el empleado 2, vean cómo va a estar trabajando. Es el empleado 2. Esa persona gana 500. Entonces, si yo no le voy a incrementar el salario, esto se tiene que modificar, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta base de cotización parte fija es de acuerdo al factor de integración que conocíamos anteriormente. ¿Sí? Si yo reviso en este momento el empleado 2, su factor de integración de 522, vamos a ver si es cierto. Es 500 pesos por 1.00450. Es lo que nos está dando en este apartado. ¿Cierto? Ahora, pero el factor de integración para el año, en el momento que ya está cumpliendo, pues obviamente esto va a impactar, porque ya no, el 25% de prima ya no se estaría calculando sobre los 6 días de vacaciones, sino sobre los 12 días de vacaciones. Entonces, vámonos a tablas de prestaciones, y nos vamos a posicionar en la tabla base, que es la de ley. Ese sería ahora el nuevo factor. Serían 500 pesos por 1.0493. Serían 524. Ahora, si es el segundo aniversario, pues también va a impactar porque esto ha sido modificado. Ligeramente, pero por supuesto que es totalmente distinto. Y hay que hacer las modificaciones correspondientes en caso de que cumpla aniversario laboral. No hay un incremento al salario, pero sí tiene que existir un incremento al salario base de cotización, justamente por estos días de vacación. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? Y en esta tabla que estamos viendo, pues prácticamente se los voy a pasar, es una cédula, donde pueden tener proyectados, ¿sí? Si es que se va a calcular de forma proporcional. ¿Cuántos días trabajó en el año 2022? ¿Cuántos días trabajó en el año 2023? ¿Cómo tendríamos que estarlo calculando? Si van a trabajar conforme viene ya predeterminado, a lo que considera la Secretaría de Trabajo, simplemente no tenemos nada que modificar, pero sí estar considerando muchísimo el tema de la base de cotización que hay que modificar. Pues bueno, de mi parte sería todo. De mi parte sería todo. Pues prácticamente eso era lo que queríamos ver, informarles y que ustedes tengan presente los cambios a estar realizando ya para iniciar 2023, que prácticamente sería el día domingo y lunes ya regresando a las actividades laborales, ¿no? La versión 15.3.1 se liberó el día de ayer por la mañana, como por ahí de las 11, 12 del día.
La versión la estamos probando desde el día de ayer respecto a los cálculos, haciendo pruebas, que no haya ningún detalle. Así es que en el caso de que tengamos un periodo semanal que ya vayamos a cerrar, que sea de lunes a domingo, pues bueno, por ahí se tuvo que haber hecho manualmente el cambio de días de vacaciones y incremento de salario. Si es una nómina semanal que no hay problema, que no es de lunes a domingo, que es de martes o no estamos cerrando en esta semana, sino ya juega para 2023, se puede estar programando a partir del día lunes las actualizaciones. ¿Vale? A partir del día lunes ya estaremos nosotros programando las actualizaciones, salvo algunos que necesiten por emergencia actualizar por periodo semanal. Lo estaremos haciendo el día de hoy, esperando que nos alcance el tiempo. Bien, si necesitan algo, por favor, les dejo los datos de contacto, ya sea a través de WhatsApp o al teléfono de oficina, y para algunos que tengan mi personal, con muchísimo gusto también pueden contactarme a través de ese medio. Bien, sin antes, pues no desearles un feliz año nuevo 2023, que se la pasen increíblemente bien con sus familias, que disfruten todo con medida y darles las gracias por un año más de estar colaborando con Consultoría INSICO. Desearles lo mejor y hasta la próxima. Recuerda que si necesitas ayuda o tienes alguna duda con los sistemas de ContBaki, con gusto puedes contactarnos o bien visítanos en Facebook o YouTube. Hasta pronto.